Buenos días, les habla el profesor Carlos Huitrago, coordinador académico de diplomadosonline.com, Universidad Central de Venezuela. De verdad, disculpen los inconvenientes causados anteriormente cuando hicimos la invitación a través del YouTube Live, pero las fluctuaciones del internet pues nos hicieron que la transmisión no se pudiese llevar a cabo y recurrimos a esta otra herramienta que es Meet Google, que bueno, para tratar de sacar adelante pues la jornada del día de hoy. Bien, eh, bueno, estamos reunidos acá en esta primera presentación de un conjunto de webinarios que va a estar llevando nuestra academia a cabo durante varias semanas. El día de hoy vamos a presentar un webinar pues relacionado con el área de la ciencia de datos, que tiene como título "Cómo convertirse en un científico de datos y cuáles son las habilidades que se necesita para convertirse en científico de datos para el 2021". El día de hoy nos acompaña en esta temática el profesor Máximo Hidalgo. El profesor Máximo Hidalgo es licenciado en matemáticas, especialista en modelos aleatorios y tesista de la maestría de matemáticas de la Universidad Central de Venezuela. Pues también funge como jefe de la División de Estudios Económicos y Fiscales de la Asamblea Nacional y actualmente es nuestro especialista en el área de ciencia de datos en el máster de Ciencia de Datos y Analítica Avanzada de diplomadosonline.com. Sin más preámbulos, los dejo con el profesor Máximo Hidalgo. Éxito, profesor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tener paciencia para todas aquellas personas que se están incorporando a la reunión de hoy. Evidentemente, bueno, tenemos una realidad que no nos es ajena y bueno, estamos tratando de solucionar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar de una vez con lo que nos trae el día de hoy, que es el tema de cómo convertirse en un científico de datos. Bueno, esta pregunta es bastante compleja de resolver, bastante compleja de dar una única respuesta en ese sentido, es lo complicado de esto. Pero vamos a tratar a lo largo de esta hora que vamos a estar acá conversando, de ir de alguna manera dilucidando algunos aspectos que para muchas personas que están comenzando y otras que ya han comenzado su camino en el área de ciencia de datos les genera muchas dudas. Entre ellos tenemos, bueno, cómo estudiar, qué estudiar, cómo empezar mi camino en el área de ciencia de datos. Esto, en el entendido, esto en el entendido de que son muchas las herramientas que cuando ustedes consultan cualquier portal digital, son muchas las herramientas que pareciera que uno tendría que dominar, sino a un 100%, casi un 100%, para poder adentrarse en el mundo de la ciencia de datos. Nosotros vamos a ver acá que eso es relativo, eso evidentemente va a responder a, digamos, a la especialidad en la cual usted quiere desempeñarse. Dentro de la ciencia de los datos tenemos al menos tres grandes clasificaciones que le vamos a discutir un poquito acá durante la charla de hoy, que nos van a dar luces y que nos van a poner en el camino adecuado a seguir en cuanto a la formación en la ciencia de los datos. Ok, entonces vamos a comenzar un poquito con algunas frases motivadoras. Entre ellas es lo siguiente: bueno, si ustedes consultan bien sea la prensa escrita o la prensa digital, ustedes encuentran muchas de estas frases que tenemos acá, que traemos el día de hoy. Por ejemplo, que la ciencia de los datos es el trabajo más sexy del siglo XXI. Bueno, digamos que la ciencia ya ha dejado, en general, la ciencia ya ha dejado de ser vista como una disciplina desarrollada por personas que pareciera que en su fenotipo son poco agraciados, ¿no? Digamos que ya el día de hoy, el hecho de decir que te desenvuelves en ciencia o desarrollas ciencia ya te da cierto, vamos a llamarlo así, cierto sex appeal. Okay, bien seas hombre o mujer, ya que estás desempeñándote en esa área. Digamos que esa es la perspectiva que tiene la mayoría, o la perspectiva que se está comenzando a tener con respecto a la gente de ciencia y en este particular a la gente de ciencia de los datos. Lo interesante acá con respecto a la ciencia de los datos es que fíjense, como les indico allí, como les traigo a colación, para el 2008 no existía
la gran mayoría de las universidades no graduaban profesionales con el título de científico de datos. No fue esto sino hasta el 2008 que muchas de estas universidades formalizaron un currículum para poder graduar científicos de datos como tal. Evidentemente, el trabajo con los datos y el trabajo con los modelos probabilísticos data de varios siglos atrás, no estamos diciendo nada que ustedes no conozcan, pero el hecho de incorporar el aspecto informático al área del análisis de datos, evidentemente le ha dado un impulso a la disciplina. A la disciplina como a sus distintas herramientas, como las distintas subáreas, si se quiere, de alguna forma, como las distintas subáreas que incorporan o que componen a la ciencia de datos. A saber, bueno, lo que es la inteligencia artificial, lo que es el machine learning, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, bueno, fíjense que en el corto plazo nos ha llevado a considerar la ciencia de datos como el mejor trabajo de los Estados Unidos. Esto es reportado por las principales digamos, consultoras o las principales agencias que se dedican digamos, a establecer estos rankings de trabajo, que lo hacen desde el punto de vista salarial como desde el punto de vista de satisfacción de los trabajadores en sus distintos puestos de trabajo, valga la redundancia, ¿ok? Y esto ha conducido a considerarlo como el mejor trabajo, por ejemplo, de los Estados Unidos. Acá también tenemos otra referencia a la ciencia de los datos, o a los datos en particular, como que los datos son el nuevo petróleo. Evidentemente, esto es una frase más que trillada, ¿no? Pero que tiene mucha relevancia, que tiene una profundidad importante que debemos considerar, ¿no? Porque si bien es cierto, desde que hace mucho tiempo para acá se considera a la persona que maneje los datos como el eje central de cualquier corporación, es hoy en día que ha tomado mayor relevancia. Repito, por la incorporación de tantos avances desde el punto de vista de la informática, ¿okay? Que nos permiten mayor procesamiento, nos permiten mayor capacidad de cómputo y adicionalmente, si a todo esto le incorporamos aquellas tecnologías o aquellos algoritmos que tienen características de Big Data, ¿okay? Que también es, digamos que es la prima hermana, por no decir la hija, que está incorporada acá a la ciencia de los datos, ¿okay? Que sin ella, bueno, o con ella podemos sacarle un mayor provecho a el volumen de datos con los cuales nosotros contemos. Entonces, por eso es que los datos son el nuevo petróleo, porque nos van a generar una riqueza más que proporcional, ¿okay? Más que proporcional a cualquier esfuerzo que nosotros estemos realizando desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muy bien. Según McKinsey Report, que es una de las grandes, digamos, agencias que se encargan de catalogar y de clasificar toda esta parte, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje, machine, etcétera, etcétera, nos indica lo siguiente en el reporte del 2021. Nos indica que, digamos, parafraseando lo que tenemos allí, es que las grandes corporaciones están haciendo grandes inversiones en contratar personas capacitadas para el manejo de ciencia de los datos, de inteligencia artificial y de machine learning. Entonces, fíjense cómo la relevancia que va tomando cada vez más la ciencia de los datos en los negocios, en el crecimiento de la empresa, en el emprendimiento que se pueda llevar, que pueda llevar a alguna persona adelante, etcétera. ¿Okay? Evidentemente, esto es lo más reciente que tenemos ahora. Si ustedes buscan por ahí el McKinsey Report o buscan McKinsey, la agencia McKinsey, ustedes se van a encontrar de que hay muchísimas referencias con respecto a lo que se está haciendo en ciencia de los datos. Lamentablemente nosotros en Latinoamérica apenas estamos despertando ante esta realidad. ¿Okay? Evidentemente Latinoamérica, su ritmo va, digamos, es como un caballo que siempre va detrás del pura sangre, ¿no? Va a un ritmo, digamos, un poco más lento que el resto de los países, pero bueno, nosotros ya estamos desde distintos centros de investigación, instituciones como Diplomados Online, estamos tratando de generar una cultura de la ciencia de los datos, una cultura del dato, mejor dicho, de una mejor forma, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, continuando un poquito acá, haciéndole promoción a lo que es la ciencia de los datos,
Si lo vemos desde el punto de vista salarial, que sería la contraprestación que nos generaría el esfuerzo que haríamos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de tiempo, dedicación a la ciencia de los datos, la contraprestación que nos estaría generando la ciencia de los datos según la última información, que esta es la información más reciente que la tenemos para el 2021, tenemos que, fíjense, esto es interesantísimo. Esta es una de las profesiones que entrando, digamos, incorporándose rookie al área de la ciencia de los datos, estamos hablando de que en países como los Estados Unidos tienen una contraprestación anual, digamos, en tipo dineraria, en promedio de $85.338 al año, ¿no? Y esto es simplemente para entrar. Esto es interesantísimo, digamos que es una de las profesiones que mayor remuneración tienen en el mundo, como vamos a ver en un gráfico más adelante. Bien, evidentemente, si su capacitamiento académico continúa, el capacitamiento académico continúa, evidentemente la remuneración que percibirían el científico de datos con respecto digamos, al crecimiento académico que han tenido, se va también incrementando. Y muchas veces este incremento es mucho más que proporcional. Bien, mucho más que proporcional, lo cual para los que se dedican a esta área genera, digamos, un estado de bienestar superior al promedio. Bien. Bien. Aquí tenemos en el siguiente cuadro, que viene a reforzar lo que estábamos comentando. Aquí nuevamente otro de los portales nos dan referencias con respecto al salario promedio. ¿Okay? Estamos hablando, todos giran alrededor de los 110, 120 mil dólares al año para estos países desarrollados o en vías de desarrollo. Bien. Fíjense, si lo vemos en el mundo, igual si usted está en Venezuela o está en cualquier otra parte del continente americano y decide movilizarse hacia distintas regiones del mundo, la situación es similar. Estamos observando, fíjense que, por ejemplo, Australia, Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, los Países Bajos, Francia, el Reino Unido, son países desarrollados o en vías de desarrollo que tienen en gran estima y entienden lo que significa para todo el desarrollo económico y para el crecimiento económico el manejo de los datos, ¿okay? Y lo necesario y lo primordial. Y lo necesario y primordial que se hace el científico de datos en el mundo. Bien, ahí lo vemos, fíjense, en promedio para todo el mundo observamos algo similar de lo que observamos o lo que veníamos observando en los cuadros anteriores. Estamos hablando de salarios o remuneraciones que, como les repito, son más que proporcional a la inversión realizada inicialmente. Bien, y esto es interesantísimo porque también fíjense que es un área que nos permite desarrollarnos en cualquier parte del mundo. O sea, digamos que las fronteras en la ciencia de los datos no existen. Las fronteras entre los países no existen porque los países que están encaminados y que de alguna manera tienen proyectos para hacer grandes a sus regiones, entienden la importancia del dato, entienden la importancia de manejar correctamente el dato, entienden la importancia de contar con profesionales que se dediquen a esto y entienden la importancia de tener experticia en esta área. ¿Okay? Bien. Si lo vemos desde el punto de vista de las industrias, ¿qué industrias demandan más profesionales en la ciencia de los datos? Fíjense, vamos a verlo, el top 5 de las industrias. Bueno, en la primera está finanzas y seguros. Esto no es de extrañar, ya que, bueno, bien sea usted sea broker o usted sea un trader del mercado de valores, el mercado de activos financieros, evidentemente ahí se va generando información durante las 24 horas del día, porque digamos que cuando una bolsa cierra en una parte del mundo, hay otra bolsa en otra parte del mundo que está abriendo. Cuando cierra Tokio, abre Wall Street. Cuando cierra Wall Street, abre la City. Estamos hablando de Londres y cualquier otra bolsa, cualquier otra de las bolsas importantes del mundo. Por eso es que durante las 24 horas del día se van generando transacciones que hacen que el volumen de datos evidentemente requiera
de algoritmos y de profesionales que conduzcan a poder sacarle la mayor información a los datos. Porque usted no hace nada teniendo petabytes de información, pero esos petabytes los cuales usted no puede sacarle ningún tipo de rasgo valioso o de característica valiosa que le pueda permitir, digamos, adelantarse al comportamiento del mercado. Porque en definitiva todo es un tema de información. En definitiva todo en el mercado actual es un tema de que el que maneje la información y el que pueda hacer la mejor prospectiva con respecto a la información actual, en la información con la cual contamos, son los que van a poder aprovechar de alguna manera el espacio, ¿sí? El espacio para obtener ganancias que nos da el mercado. Y estos espacios evidentemente se van reduciendo a medida que la información se va haciendo se va socializando la información. Es decir, que los espacios de arbitraje se van reduciendo. Entonces eso es lo que nos permite la ciencia de los datos, y es lógico que dentro del top 5 encontremos a las finanzas y los seguros. Y de ahí hacia abajo, bueno, encontramos la tecnología de la información, profesionales de ciencia de los datos y servicios técnicos. La tecnología de la información tampoco es de extrañar que se encuentre dentro de dentro de los primeros 5 industrias que demandan el área de ciencia de datos o profesionales de ciencia de datos, porque digamos que es su ámbito, es el ámbito natural, si se quiere, que la ciencia de los datos se desarrolle. Es el ámbito de las tecnologías de la información. Evidentemente también las encontramos en la manufactura, en la administración pública. Fíjense que lamentablemente la administración pública demanda solamente el 7%. Si la administración pública demandase un poquito más de profesionales en ciencia de los datos, posiblemente la realidad de muchos países y hasta el nuestro fuese un poquito distinta, ¿no? Ahora, si vemos nuevamente y volvemos al tema de los salarios, si lo vemos por industria, fíjense cómo por ser las finanzas y seguro, donde el mercado es muy competitivo en cuanto a demanda de profesionales en ciencia de datos, no es de extrañar tampoco que sea una de las que mejor remuneración dan a los profesionales. ¿Okay? Entonces fíjense que todo esto nos da dando señales o nos está conduciendo a que, bueno, estudiar ciencia de datos no es desperdicio, no es algo que usted va a aprender por allí y le va a quedar como cultura general, no, es algo que usted puede poner en funcionamiento inmediatamente luego de culminados sus estudios o su adiestramiento profesional, que usted puede poner y aprovechar y aprovechar inmediatamente la inversión que usted hizo. Es decir, que si lo vemos en términos de inversión, la tasa de retorno de esta inversión que usted ha hecho es prácticamente bastante significativa, y el tiempo de recuperación del capital que usted ha incorporado a sus estudios se reduce muchísimo, porque prácticamente usted puede ponerse inmediatamente a trabajar en esta área. Bien, chévere. Bueno, y si continuando, ¿verdad? Hablando, seguimos echándole flores acá a lo de la ciencia de los datos. Fíjense que si nosotros de alguna manera lo vemos por empresas, las 5 primeras empresas que encontramos allí, bueno, tenemos Selby Jennings, que precisamente está dentro de las que mejor pagan, porque Selby Jennings es una corporación que se encarga del reclutamiento precisamente de científicos de datos. Y como ellos entienden la naturaleza de la ciencia de los datos, evidentemente ellos entienden la contraprestación que debe tener un científico de datos, evidentemente basado en su calificación. Por eso que observamos ahí que es uno de los que mejor remunera. Después tenemos Airbnb, que es una compañía que se encarga de los alquileres. Evidentemente allí también se genera muchísima información. Luego tenemos Facebook, que ha hecho esfuerzos importantes, y el crecimiento que ha tenido se debe también a la incorporación de profesionales en esta área. Evidentemente muchas de las inversiones están dirigidas a desarrollo del área de ciencia de datos. eBay, bueno, eBay por su naturaleza también requiere esto. Y Genitech, fíjense cómo encontramos en este top 5 industrias de distintas áreas. Genitech, por ejemplo, es una industria de biotecnología que fíjense cómo es alta consumidora
de datos y genera datos y por lo tanto necesita profesionales en esta área. Y por lo tanto la remuneración que ellos dan a sus profesionales va en la misma dirección de la importancia que tiene para ellos. ¿Ok? Entonces fíjense cómo en definitiva, toda esta área está en plena ebullición. ¿Ok? Está en plena ebullición en cuanto a su demanda, en cuanto a remuneración, etc. ¿Bien? Ok. Ahora, también podemos ver todo lo que hemos discutido antes, lo podemos ver desde el punto de vista de las habilidades como tal. Fíjense que, como lo vamos a discutir en breve, pero aquí me adelanto un poquito simplemente para digamos, recoger y cerrar el punto de la parte remunerativa. Fíjense que dependiendo de las habilidades que usted tenga, también usted va a tener una contraprestación que también va a ser significativa. Por ejemplo, si usted es especialista, digamos, en los algoritmos de Machine Learning, evidentemente, dentro de esta escala promedio que estamos presentando, es uno de los que mayor remuneración tiene. Por lo tanto, usted pudiese también dirigir su formación en esta dirección. Fíjense cómo lo que hemos discutido ahorita, los 20, 30 minutos que tenemos de esta charla, todo esto que hemos hablado no es simplemente son tips vacíos. Fíjense que estos son tips que también pueden orientarlo mucho a uno en qué dirección tomar. ¿Okay? ¿Qué dirección tomar en términos de qué estudiar? Y de todas maneras nosotros acá en Diplomados Online también estamos a la disposición de ustedes para ayudarlos en esa formación, y digamos que esa es una de las razones por las cuales se hace este conversatorio. Pero fíjense que también todos estos elementos y todos estos datos que hemos traído también nos orientan un poco en qué dirección tomar. Fíjense que ahí tenemos, digamos, las 5 herramientas básicas de un científico de datos, que dependiendo del nivel de experticia que usted tenga en cada una de estas, bueno, usted va a obtener más o menos con una contraprestación más o menos significativa. ¿Okay? Si usted maneja todas estas herramientas, es decir, análisis estadístico, análisis de datos, el Python, el software R y los algoritmos de Machine Learning, evidentemente usted tiene todo en sus manos para, digamos, cambiar la realidad que usted tenga, ¿no? Es decir, que también dedicarse a esta área, esto es una área que ayuda a esa movilidad intraestratos, digamos, en términos de bienestar social que nos brinda esta profesión. ¿Okay? Entonces, digamos que, nuevamente repito, es algo que en el mundo se entiende que se paga lo que vale. ¿Okay? Ahora, la ciencia de datos permite tener ¿qué? Bueno, esto es uno de los aspectos importantísimos que también viene a coadyuvar a tomar una decisión para desempeñarse en esta área. Fíjense que muchas de las disciplinas y los que tienen experiencia ya laboral, ¿okay? Muchas de las disciplinas están muy circunscritas a un tipo de trabajo. ¿Okay? La ciencia de los datos, evidentemente, se dedica al análisis de datos, pero en la dinámica misma de la disciplina tenemos mucha autonomía. ¿Mucha autonomía en qué sentido? Mucha autonomía en el sentido de que nosotros podemos tener capacidad de decisión en cómo hacer muchas cosas, porque dado el nivel de profesionalización que requiere esta área, evidentemente el que tiene la última palabra en la toma de decisiones pudiese ser el científico de datos, lo cual no ocurre con la mayoría de las disciplinas. Entonces esta autonomía se traduce en ¿qué? Fíjense, esta autonomía en cuanto desde el punto de vista del investigador o del científico de datos se traduce en un mejor desempeño. Evidentemente usted se siente mucho más conforme con su trabajo, se siente que su trabajo es considerado por los encargados de llevar adelante las estrategias de la corporación. Por lo tanto, su desempeño se ve animado por esta autonomía que le brinda la ciencia de los datos. El otro aspecto puede ser, bueno, la satisfacción que está relacionada con el desempeño. Tenemos también la innovación. Hay mucha posibilidad de innovar en esta área. Evidentemente, como es un área que es netamente tecnológica y está embebida en
en la ciencia como tal, la capacidad de innovación tanto en algoritmos como en teorías que se producen o en teorías que se generan en el área. Evidentemente esto se va haciendo cada día en mayor volumen. Claro, porque, y tiene que ser así, porque al estar emparentada con lo que son las tecnologías de la información, esta necesidad de innovación va a la misma velocidad. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Bueno, compromiso. Evidentemente, al tener un buen desempeño, al tener la posibilidad de innovar, al obtener satisfacción en el trabajo que se está realizando, el nivel de compromiso va aumentando. El nivel de compromiso va aumentando porque cada vez te involucras más. Cada vez te involucras más en el trabajo que estás realizando. Digamos, no es una situación de alineación del individuo con su trabajo, ¿ok? Sino que el trabajo se hace uno con el individuo, ¿ok? Y este nivel de compromiso va en aumento. La motivación sería redundar aún más en por qué se sentiría motivado el científico de datos. Y finalmente, la productividad. Bueno, todo el desempeño, la satisfacción, la innovación, el compromiso y la motivación se traducen en mayor productividad para la corporación. ¿Okay? Y desde el punto de vista personal, la mayor productividad del profesional. Lo cual, nuevamente, se traduce, esto tiene una, digamos, una contraprestación que debería ir en aumento. Por eso es que nosotros observamos esos grandes, digamos, esos grandes réditos que tendría el profesional a final de año, dado que si aumenta el desempeño, el profesional se encuentra satisfecho con lo que hace, el profesional es innovador, el nivel de compromiso aumenta, la motivación aumenta, digamos que ya no lo llama trabajo, sino lo llama, digamos, estilo de vida, ¿ok? Evidentemente todo esto se traduce en productividad y todo esto se traduciría en una mayor remuneración, ¿ok? Fíjense cómo todo el ciclo se va cerrando y cómo esta es un área que permite un desarrollo profesional que va mucho más allá o está por encima de muchas disciplinas, ¿ok? Y esto es lógico porque estamos en pleno siglo de la tecnología, estamos en pleno siglo de la información. Bien. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero es que yo provengo de otras áreas de conocimiento. Bueno, eso no es impedimento para que ustedes se desarrollen en el área de ciencia de datos. Si digamos que el día de hoy, luego de todos estos elementos que le hemos presentado, usted dice, oye, de verdad que es una buena opción para mí dedicarme a esta área. Bueno, usted lo puede hacer. Porque esa es otra de las virtudes que tiene la ciencia de los datos. La ciencia de los datos no es un área exclusiva para el matemático, no es un área exclusiva para el físico, no es un área exclusiva para las ciencias de la computación. Hay muchas personas que provienen de distintas disciplinas, hasta del área humanística, que se han dedicado y han digamos, perfilado su desarrollo profesional en esa dirección. Lo cual no es impedimento el nivel de experticia que usted tenga, ¿okay? Porque esa es la versatilidad que tiene la ciencia de los datos. Ahora, como dijimos todo lo anterior, también hay que decir lo siguiente. Fíjense, el trabajo del científico de datos es un trabajo muy duro. Por eso es que ustedes observan el nivel de salario del cual venimos hablando. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy duro. Fíjense, ustedes pensarán, bueno, puede ser muy duro porque son muy complicados los algoritmos. Sí, en parte. Pero fíjense que el trabajo más duro viene de lo que estamos señalando ahora, de la recolección, etiquetado, limpieza y organización de los datos. Como vemos allí en la gráfica, aproximadamente el 52 o 53% del trabajo del científico de datos se va en esto. ¿Por qué? Bueno, porque existe, si no tenemos un buen set de datos, si no tenemos data fidedigna, si no tenemos data confiable, evidentemente cualquier cosa que nosotros hagamos no nos va a servir para la prospección. ¿Okay? Por eso es que gran parte del trabajo del científico de datos, cuando trabaja con data real, cuando trabaja con data cruda, cuando trabaja con
con data que se genera a cada momento y que es susceptible de errores, porque si en la recolección de los datos está involucrada la mano del hombre, evidentemente el hombre no es perfecto, el hombre no es una máquina, por lo tanto es susceptible de cometer errores. Es por eso que el científico de datos gran parte de su trabajo lo dedica a lo que se llama el data cleaning. El data cleaning pasa por la validación, pasa por la transformación, pasa por la completación, pasa por otros procesos que tienen que ver con tener data conforme. Este trabajo, en muchas ocasiones, puede llegar a ser un trabajo bastante tedioso, bastante largo, ¿okay? Porque estaríamos hablando, no estamos hablando de set de datos de 30 datos, no estamos hablando de set de datos de 40 datos, estamos hablando de set de datos con una dimensión de petabytes, ni siquiera estamos hablando de gigabytes, estamos hablando de petabytes y posiblemente en algunas ocasiones hasta mucho más grande. Por eso es necesaria la automatización también de procesos de limpieza de datos. En muchas ocasiones, cuando uno se enfrenta a estas situaciones, uno a veces adopta enfoques más probabilísticos en términos de, en lugar de trabajar con toda la data, trabaja con una muestra de los datos. Lo cual requiere, evidentemente, que el profesional en ciencia de datos tenga experticia en lo que se refiere a los modelos estadísticos. ¿Okay? Lo siguiente, que también el profesional de ciencia de datos tiene que dedicarse mucho, bueno, lo siguiente sería la construcción y modelado de los datos. No es de extrañar que lo siguiente en que el científico de datos dedica muchísimo tiempo es a este punto. ¿Por qué? Porque no existe una receta para resolver los problemas. ¿Okay? Los problemas pasan mucho por la experiencia del investigador, por eso es que aquí, en esta área, no es limitante el hecho de que usted no sea profesional o de las matemáticas, o de la física, o de la computación. Más bien, es preferible que usted venga de otras áreas, porque usted trae nuevas experiencias, trae nuevas vivencias que posiblemente los profesionales de las matemáticas, de la física, de la ciencia de la computación no tengan. Y esto es sumamente importante para el modelado. Para el modelado es importante la vivencia, la organicidad que tiene el investigador, que tiene el profesional en cuanto al conocimiento del área en la cual estamos. ¿Okay? Por eso es que no es limitante que el área de la cual usted provenga. Lo siguiente, a la cual también se dedica bastante tiempo, bueno, ya propiamente es a lo que es la minería de datos para patrones o lo que se llama la ingeniería de características, que también es una etapa muy importante, pero que digamos que de alguna manera en términos de la gran torta que compone las distintas etapas de resolución de un problema en ciencia de datos, esto ocupa un 10%. Digamos que esto se resuelve relativamente rápido, donde un factor preponderante, un factor importante, nuevamente, repito, es la experiencia del investigador. Lo siguiente es el refinamiento de los algoritmos. Luego que usted ya tiene el modelado, ya usted tiene la minería, bueno, ahora viene la fase de mejorar la eficiencia de los algoritmos. ¿Okay? La mejora de la eficiencia de los algoritmos pasa por varias cosas. Bueno, pasa por mejorar los pasos anteriores. ¿Okay? Evidentemente, si uno nota que uno no tiene un set de datos lo más completo posible, uno pudiese regresar, digamos, en el ciclo y volver atrás, y volver a revisar los datos, y volver a revisar la construcción del modelo, volver a hacer una nueva ingeniería de características que nos permita mejorar la eficiencia y el pronóstico de nuestro algoritmo. Eso es lo que en esta cuarta etapa nosotros buscamos con el refinamiento, que en eso en términos de tiempo gastaríamos aproximadamente un 9,3%. Seguidamente vienen otras tareas como es la implementación de los algoritmos, como es la puesta, la implementación de los algoritmos, digamos, en el gran mainframe que tenga la corporación. O sea, ¿entienden? Muchas veces estas otras tareas requieren que nosotros nuevamente volvamos a etapas anteriores, por eso que esto es un ciclo. Por eso que esto es un ciclo que se retroalimenta, esto no es lineal, ¿okay? Esto no es lineal, pero
es importante que, como dijimos lo primero en cuanto a la satisfacción desde el punto de vista de contraprestación dineraria que nos puede dar el área, también hay una parte laboriosa del área. Y la parte laboriosa, bueno, es esta parte de recolección de datos que puede llegar a ser bastante tediosa. Ahora bueno, ya he visto lo anterior, bueno, ahora decimos, bueno, pero no me queda muy claro de qué va la ciencia de los datos, ¿ok? Porque muchos de ustedes posiblemente tengan mucha o poca experiencia con esto. Bueno, para sumarizar esto, digamos que no existe una definición precisa y exacta de lo que es la ciencia de los datos. Digamos que esto es un concepto que, como la misma tecnología, cada día se va ajustando. Bien, lo que podemos decir grosso modo de que es la ciencia de datos, como lo tenemos allí, bueno, la ciencia de los datos es la práctica de utilizar los datos para tratar de entender y resolver los problemas del mundo real. Eso es la ciencia de los datos. ¿Por qué? Porque cualquier situación, nosotros como individuos que socializamos, como individuos sociales, generamos datos constantemente. Hasta cuando usted está viendo televisión, usted está generando datos. Cualquier actividad que usted crea que no genera información, cualquier actividad de la vida genera información. El tema está en que seamos capaces de recoger esa información, que seamos capaces de medir esa información y que seamos capaces de sacarle provecho a esa información. Por eso que esto es un concepto que nosotros lo traemos acá más como digamos, como una guía general que como un concepto preciso. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los retos cuando ustedes deciden emprender el estudio en ciencias de datos? ¿Ok? Evidentemente, si usted quiere una contraprestación como la que venimos hablando, esto requiere un esfuerzo. ¿Ok? Todas las actividades de la vida que valen la pena requieren un esfuerzo. ¿Ok? Si nosotros creemos que sin esforzarnos vamos a obtener la contraprestación o las remuneraciones que aquí estamos observando, evidentemente tenemos que cambiar esa posición porque no es así. El área de ciencia de los datos requiere mucho estudio, requiere mucha dedicación. Lo importante es tener claro el camino y esa es la idea de esta charla, ¿okay? Que nosotros vayamos encaminando en esto. ¿Cuáles son los retos? Bueno, el primer reto que le puede generar un poco de dolor de cabeza y angustia es el tema de la codificación. ¿Pero qué lenguaje? Nosotros si estamos hablando de que esto es un área embebida en lo que es las tecnologías de la información. Bueno, nosotros acá en Diplomados Online lo guiamos un poco en esta aventura de la codificación. Nosotros hemos hablado acá, como lo hablamos al principio, hablamos de los lenguajes como Python, de los lenguajes como R, pero las implementaciones de este tipo de tecnologías también pueden ir en otros lenguajes, sea Java, evidentemente C. Bien, si usted tiene experiencia en esto, evidentemente la codificación y la elección del lenguaje para usted no sería problema. Ahora, ¿por qué R? ¿Por qué Python? ¿Por qué tal lenguaje? ¿Por qué otro? Bueno, y esto es muy personal, muchas veces, si bien es cierto que Python, por ejemplo, y R, más Python que R, Python es un programa sumamente versátil, un programa que nos permite no solamente implementaciones de algoritmos de ciencia de datos o de machine learning, sino nos permite hacer muchísimas cosas. Esta versatilidad, esta posibilidad de desempeñar muchas tareas le ha dado mucha popularidad, ¿ok? Lo cual reduce que en cuanto a las distintas herramientas que hay posibles de utilizar, yo pueda discernir entre una de ellas y dedicarme a ellas. Es como cuando usted va a una cena lujosa y cuando usted se sienta en la mesa, bueno, usted observa aquella cantidad de tenedores del lado derecho y cantidad de cuchillos y cucharillas del lado izquierdo. Usted se queda pensando, bueno, ¿qué tenedor es para qué? ¿Qué cuchillo es para qué? ¿Qué cucharilla es para qué? ¿Okay? La posibilidad que nos brinda Python es que no tenemos que hacer muchas búsquedas para seleccionar cuál cuchillo, cuál tenedor o cuál cucharilla. Con un mismo instrumento usted puede utilizarlo de cuchillo, de tenedor y de cucharilla. Esa digamos que es la analogía con una cena lujosa, ¿no?
Y eso es lo que nosotros tratamos acá en Diplomados Online, ¿no? Tratar de ir enmarcando dentro de todas las posibles alternativas que tienen, ir enmarcándolas. Y nosotros preferimos, hablando un poquito, desarrollando más el punto, preferimos R y Python, además de lo que venimos señalando también porque son códigos abiertos. ¿Okay? Son códigos abiertos que hacen fácil, mucho más fácil su implementación, mucho más fácil el soporte que se le da a esto. Las librerías se actualizan prácticamente de forma inmediata y bueno, esa es una de las grandes virtudes, de la gran razón para utilizar, por ejemplo, Python y R. Bien. Otro de los retos, bueno, la estadística. Oye, profesor, pero es que yo vi hace mucho tiempo que vi estadística y no sé, no me acuerdo. Bueno, esto es algo importante en cuanto a la ciencia de los datos. Si bien es cierto, muchos modelos no asumen ninguna estructura probabilística de fondo de los datos, conocerlo no está de más. Conocer esta área no está de más, porque esto nos ayuda en cuanto a la resolución de muchos inconvenientes que se nos pueden presentar con el modelo como tal. Bien. Aprendizaje automático, el machine learning. Ajá, pero ¿en qué se diferencia el aprendizaje automático de la estadística o la inteligencia artificial? Ajá, esta es una de las grandes preguntas que nosotros tratamos de resolver. ¿Okay? Tratamos de resolver acá. Bien, en nuestros cursos le damos muchas de estas respuestas a esto. Evidentemente, cada una de estas no son lo mismo, pero sí se intersectan. ¿Okay? Si hay una intersección entre lo que es el machine learning, entre lo que es la inteligencia artificial y en lo que es la estadística. Debido a esa intersección entre estas tres áreas, por eso que muchas veces se genera la confusión o profesionales dicen, bueno, es que es lo mismo. Puede ser, pero no es muy preciso indicar que las tres cosas son lo mismo. ¿Okay? Son diferentes, pero en el ámbito de la ciencia de los datos se intersectan. ¿Okay? Cada una tiene una tarea específica. ¿Okay? Específica. Aprender habilidades empresariales, o sea, otro de los retos, como comunicar eficazmente los resultados a audiencias que van desde otros científicos de datos hasta el director general. Bueno, esto estimados participantes, esto es, digamos que si todo lo anterior era importante, bueno, esto es uno de los puntos más importantes, la comunicación. ¿Okay? El ser humano por sí es un ser, por ser un ser social, es un ser que está destinado a la comunicación. Y el área de ciencia de los datos, uno de los fines últimos que tiene es comunicar. Y evidentemente cuando uno está sumergido en una corporación, o uno es parte, ¿no?, de una corporación, o es parte del establishment, o es parte digamos, de algunos de los organismos estatales, hacer entender al tomador de decisiones de algunas de las cosas que uno está observando, muchas veces es sumamente complejo. Y es ahí donde está la experiencia del científico de datos, donde está la astucia del científico de datos para poder hacer visibles los resultados que está obteniendo. Porque si nadie entiende nada, evidentemente no tiene ningún sentido la investigación que se esté haciendo, a menos de que uno sea, no sé, Robinson Crusoe, que se encuentra en una isla por allá solito, y la verdad que eso no tiene ningún tipo de sentido. El fin último de la ciencia de los datos es la comunicación de la información que estás obteniendo. O sea, que lo que estés obteniendo sea útil para la corporación, o sea útil para el investigador, o sea útil para el pequeño emprendedor, etc., o para el tomador de decisiones, en definitiva. Por eso es que hacer entender, hacer comprensible la información que uno está obteniendo es una habilidad importantísima que debe tener el científico de datos. ¿Cuáles son las preguntas habituales entonces en función de lo que hemos visto? Bueno, ¿cómo se puede aprender todo esto? ¿Okay? ¿Por cuáles hay que empezar? ¿Qué es lo básico? Bueno, nosotros acá en Diplomados Online también tratamos de responder cada una de estas preguntas. Y en esto no hay, digamos, una convención, tampoco hay una receta,
para hacerlo. ¿Ok? A veces, a veces algunas estrategias les funcionan a algunos profesionales porque tienen mayores habilidades desde el punto de vista matemático teórico, y a otros que les funciona de otra manera. Por eso es que el contar con un tutor o el contar con una persona que ustedes los vaya encaminando es importante, porque si ustedes han tenido la oportunidad de revisar en internet y buscan el perfil de científicos de datos, bueno, ustedes van a encontrar cualquier cantidad de información. La información va a ser va a ser un aluvión de tanta información que ustedes van a terminar más confundidos de lo que estaban al inicio. Por lo tanto, estas tres preguntas son básicas. ¿Qué es lo básico? Bueno, depende de dónde usted lo vea. ¿Okay? Para algunos lo básico es la programación, no, para otros lo básico es el formalismo matemático, para otros lo básico puede ser, digamos, la generalidad de cada uno de esta área, ¿no? Bueno, es verdad, pero son verdades a medias, ¿ok? Nosotros acá en Diplomados tratamos de irlos encaminando. Tenemos un personal capacitado para ello, con muchísima experiencia en el área, desde el punto de vista académico, que los va a ir encaminando en cada una de las direcciones, porque les repito, recetas no existen. Recetas no existen. Lo que existen son más dudas que certezas que uno va resolviendo en términos de la experiencia. Bien, chévere. Ahora, skills o habilidades que debo tener y las habilidades que se van desarrollando en términos de los skills que voy obteniendo. Bueno, ahí tenemos un gráfico. Este no es el gráfico estándar que se utiliza, pero esto es un gráfico que nos ayuda a visualizar muchas cosas. Fíjense que en los vértices del triángulo encontramos los skills, y en el interior del triángulo encontramos las especialidades o las áreas en las cuales usted se puede desempeñar. Fíjense que los skills tenemos, bueno, matemática y estadística, tenemos conocimiento del negocio, que eso es el domain knowledge, o programming and database. Digamos que estos son los skills en general y a grandes rasgos que nosotros podemos sumarizar como las habilidades esenciales en ciencia de los datos. No, repito, no se necesita un manejo al 100% de cada una de estas áreas, porque cada una de estas áreas va a estar liderada por la especialidad con la cual usted quiere desempeñarse. Fíjense que las especialidades que ahí tenemos, digamos otra vez a grandes rasgos, son la parte de analítica, ¿okay? La parte de ciencias de la decisión y la parte de machine learning. Dependiendo de esta especialidad, usted va a necesitar más de matemáticas o menos de matemáticas, más de programación, etc. Ahora, ¿de qué van cada una de estos skills y de estas habilidades? Vamos a acelerar un poquito el paso. Y bueno, en lo que corresponde a la matemática y la estadística, ¿qué podemos decir? Bueno, este tipo de habilidades se utilizan constantemente dentro de un rol de ciencia de datos. O sea, no nos vamos a escapar de tener que manejar algunos elementos de la matemática y de la estadística. ¿Okay? Esto es ineludible dentro del área de ciencia de los datos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, conocer los métodos estadísticos. Necesitamos los métodos estadísticos convencionales y los no convencionales. ¿Okay? Por ejemplo, necesitamos lo que es la inferencia estadística, necesitamos lo que es la estadística paramétrica y no paramétrica, etcétera, etcétera, etcétera. Las pruebas convencionales que ustedes, si tomaron algún curso de estadística básica, conocen. De todas maneras, nosotros aquí en Diplomados Online tenemos cursos en esta dirección para que usted refresque también muchas de estas cosas, porque es necesario de algo de lo cual usted no va a escapar. Bien, lo siguiente sería entender la complejidad de las técnicas. Esto también es importante. Si bien no es necesario ser un profesional o ser un matemático o un estadístico para desempeñarse en ciencia de los datos, es importante y ustedes van a requerir que conozcan a cierta profundidad las técnicas estadísticas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del método de bosques aleatorios, evidentemente en algún momento ustedes se van a encontrar con mezclas de distribuciones normales y etcétera.
cosas como esto. Usted va a decir, bueno, yo necesito saber que es una distribución normal, yo necesito saber que es una variable aleatoria, yo necesito saber una serie de cosas que es importante para que nosotros entendamos el método. Porque muchas veces los errores que cometemos aplicando la técnica es porque no conocemos la fundamentación de la técnica. Pero eso ustedes habilidades que van a ir adquiriendo a medida que van estudiando. Y reconocer qué técnicas utilizar nuevamente. Esto aparece aquí porque, les repito, no hay una receta, para resolver los problemas. Simplemente lo que existe es una hoja de ruta. Una hoja de ruta que digamos que es el ciclo de la ciencia, de un problema de ciencia de datos, que es un ciclo estándar que ustedes encuentran en cualquier bibliografía especializada. ¿Okay? Pero ¿cuál técnica utilizar? Bueno, en muchas ocasiones uno llega a utilizar más de 5, más de 6, más de 10, porque al final todo se reduce en una selección de la técnica menos mala. ¿Okay? Esa es la realidad de la ciencia de los datos. Uno se queda con el menos peor, si lo quiere decir de una manera más coloquial. ¿Okay? Bien. Otra de las habilidades que tiene que ver con la programación y el databasing. Esto a veces lo llaman habilidades de hacker. ¿Okay? Lo llaman habilidades de hacker porque se refiere a, bueno, usted debe conocer de codificación, usted debe estar en la capacidad de ver una corrida de una pantalla y saber qué está pasando, identificar qué es lo que está ocurriendo. Y poder identificar el origen de los posibles errores y poder también, por supuesto, identificar los puntos susceptibles de mejora que nos puedan mejorar la eficiencia del algoritmo. ¿Okay? Por eso es que a veces esto se le llama también hacking skills o habilidades de hacker. ¿Okay? ¿Esto va orientado en qué sentido? Bueno, esto va orientado a que, como ahí lo dice, los skills son similares a los que debe tener un desarrollador de software. Okay, muchos científicos de datos, yo tuve la experiencia de una grata experiencia, de encontrarme con un curso de limpieza de datos de una persona que trabajaba en los Países Bajos, en el gobierno central, y era el encargado de hacer todo lo que tenía que ver con la limpieza de datos. Cuando uno revisaba su currículum de esta persona, bueno, sorpresa. Resulta que la persona es un químico. Se dice, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, esto está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Está relacionado. Y si tú observas a la persona, tú muy bien hubiese pensado, ¿no?, que esta persona es un científico de la computación, es una persona que se desarrolla en sistemas de información o informática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero resulta que el señor era un químico. Lo siguiente, bueno, debes saber cómo obtener datos de una base de datos, limpiar, manipular, resumir, visualizar y comparar. Evidentemente aquí entra la parte del manejo de base de datos, SQL, no SQL, con las distintas herramientas, MongoDB, MariaDB, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, nuevamente, muchachos, o estimados participantes, como no nos podemos escapar de la parte informática y de matemáticas, no nos podemos escapar del procesamiento de bases de datos, porque si precisamente estamos hablando de ciencia de datos, no nos podemos escapar del procesamiento de bases de datos, bien sea estructuradas, no estructuradas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí utilizamos todas las herramientas posibles que nos brindan las distintas arquitecturas de manejo de bases de datos, lo cual evidentemente es fundamental para todo ello, como lo es. Y todo esto evidentemente lo conectamos y tenemos maneras de hacer conexiones entre lo que es Python y R. Es decir, que conociendo Python y R, conociendo el lenguaje básico fundamental de la manipulación de base de datos, nosotros fácilmente podemos tener, digamos, esta primera habilidad cubierta. ¿Okay? Todo lo podemos hacer desde Python, todo lo podemos tener muy bien integrado bajo cualquiera de estas herramientas o de estos software. Es decir, no es una manipulación aparte que tengamos que hacer, ¿no? Todo lo hacemos desde Python si usted decide trabajar con Python, o desde R si usted decide trabajar con R. Entonces fíjense cómo, evidentemente, el manejo de base de datos es fundamental. Ahora, ¿a qué se refiere el dominio de conocimiento?
Bueno, esto se refiere a lo siguiente: las empresas tienen una comprensión variable de cómo funciona la ciencia de los datos, y una habilidad fundamental en la ciencia de datos es saber cómo. Fíjense, aquí esto es un tema a veces eh, que posiblemente llegue a ser el más complicado de todo lo que hemos trabajado, porque ahora se trata nuevamente, de traducir todo lo que venimos obteniendo para que sea comprensible por una persona que no necesariamente tiene que conocer el área, comprensible por una persona que no necesariamente tiene que tener algún conocimiento del área, pero que es el que toma las decisiones. ¿Okay? Pero es el que toma las decisiones. Entonces lo importante aquí es cómo traducir una situación de negocio en una pregunta de datos. Digamos que esto es fundamental, porque no tenemos una receta de cómo trabajar en ciencia de datos. Por eso es que la experiencia es un factor preponderante y fundamental. Porque nosotros podemos decir, no, bueno, es que puedo tener, qué sé yo, voy a lanzar algo sin pensarlo mucho. Yo puedo ser un médico veterinario, yo puedo tener una veterinaria. Y digo, mira, aquí yo no tengo nada que hacer con la ciencia de los datos. No, resulta que sí. Porque como dijimos inicialmente, en todas las situaciones de la vida se generan datos. La habilidad está en cómo recoger y medir esta información. Entonces, esto se traduce en lo que tenemos aquí. ¿Cómo traducir una situación de negocios? Es una pregunta de ciencia de datos. Esto es lo básico. Bien, y ahí es donde está. Y por eso es que el científico de datos es tan buscado y tan necesitado. Lo siguiente, encontrar la respuesta en los datos. Una vez que ya usted tiene la traducción del problema de negocio, lo tiene traducido en un problema de ciencia de datos, ahora, ¿cómo busco la respuesta al problema? Es allí donde pasamos entramos en el ciclo que mencionamos anteriormente, que es la parte del modelado, la parte de mejorar el algoritmo, etc. Luego tenemos, bueno, y entregar la respuesta empresarial, que esto significa, bueno, hacer visible para el tomador de decisiones, que entienda de que lo que estamos obteniendo es relevante para la industria, la corporación, y es importante para el negocio. ¿Okay? Entonces eso es lo que se trata del domain knowledge. Bien. Ahora, vistas las habilidades, también tenemos diferentes tipos de trabajo que se pueden desarrollar con la ciencia de datos. ¿Cuáles son? Veamos. Bueno, se pueden mezclar. Al hacer una mezcla de las habilidades, una mezcla de estas habilidades en ciencia de datos, podemos obtener distintos perfiles del científico de datos. ¿Ok? Distintos perfiles del científico de datos. ¿Cuáles son? Bueno, fijemos. El primer perfil es un perfil en analítica, ya la vamos a desarrollar, el perfil de Machine Learning o un perfil de ciencia de la decisión. ¿Okay? Cada una de estas áreas sirve a un propósito diferente para la empresa y fundamentalmente ofrecen cosas distintas. ¿Okay? Evidentemente, si no ofrecieran cosas distintas, no estuviesen diferenciadas. ¿Okay? Veamos. Entonces, ¿qué nos ofrece, por ejemplo? ¿Qué nos ofrece la analítica? Bueno, como lo tenemos allí presentado, el trabajo de un analista consiste en tomar datos de la empresa, formatearlos, organizarlos eficazmente y entregarlos a otros. ¿Okay? Dado que el papel del analista no implica mucha estadística y machine learning, algunas personas y empresas consideran que esta función está fuera del campo de la ciencia de los datos. Esto, digamos que es una visión bastante fundamentalista, si se quiere, pero todo esto es parte de la ciencia de datos. Aquí se incorporan lo que es, por ejemplo, el área de la inteligencia de negocios, que entra dentro de la parte de la analítica, que también, dicho sea de paso, nosotros lo tenemos un área bastante interesante dentro de diplomados online que también desarrollamos. ¿Okay? De modo que, si bien es el que menos utiliza posiblemente algunos aspectos de la algorítmica, de la ciencia de los datos, no se escapa de ello, porque para poder hacer la visualización, y una visualización que genere un componente de valor, ¿okay? Que es lo que en definitiva se busca, tienes que conocer un poco de lo que estás hablando. ¿Okay? Por eso es que utiliza en un porcentaje mayor o menor las tres habilidades que mencionamos fundamentales. El otro perfil es un perfil de Machine Learning. Desarrolla modelos de aprendizaje automático y los pone en producción. Dedica menos tiempo a cosas como a la visualización. ¿Okay? Porque el profesional que tiene este perfil, evidentemente está más ubicado en la parte de atrás, o sea, en el backend de todo esto, ¿okay? Lo que le da soporte a todo esto, más que en el frontend, en la parte de visualización de toda la algorítmica.
Entonces, una gran diferencia entre este papel y otros tipos de puestos de ciencia de los datos es que el resultado del trabajo es principalmente para el consumo de la máquina, es decir, que es lo que se produce es para que sea consumido por la misma máquina, es decir, estamos hablando de algorítmica, estamos hablando de transformación de datos, estamos hablando de mixtura entre estructuras del tipo de Big Data con análisis de datos, etcétera, etcétera. Nada de esto lo va a ver el consumidor final, que es el tomador de decisiones, en este caso, en el caso de una corporación, nada de esto lo va a ver porque esto es consumo propio del científico de datos que se desempeña en el área de Machine Learning. Esto, digamos, es una de las áreas que más hacking skills necesita, o sea, más capacidad de codificación necesita, ¿okay? Pero no es algo que no se pueda aprender. ¿Okay? Evidentemente, como todo en la vida, es una cuestión de dedicación. Bien. Y finalmente tenemos lo que es la ciencia de la decisión. Un científico de la decisión convierte los datos brutos de una empresa en información que ayuda a la empresa a tomar decisiones. Evidentemente, esto está más orientado hacia ayudar al tomador de decisiones. Este trabajo se basa en un profundo conocimiento de los diferentes métodos matemáticos y estadísticos y en la familiaridad con la toma de decisiones empresariales. Fíjense que aquí el skills directamente nos va diciendo que usted necesita más acá es el conocimiento del dominio, el conocimiento de la empresa o el conocimiento del sector donde usted está. Okay, si usted está en el sector manufacturero, evidentemente la manera como se toma la decisión en el sector manufacturero es distinta a la manera en que se toma la decisión en el área agrícola, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que aquí en la ciencia de la decisión, evidentemente para la planificación estratégica de una empresa, esto es de suma importancia. Bien. Ahora, ¿cómo adquirimos las habilidades? Fíjense, ¿cuáles son estas habilidades como lo vemos allí? Una hoja de ruta, aquí ya tenemos, si se quiere, una primera hoja de ruta, que el orden no necesariamente es el orden en el cual nosotros debiésemos hacer esto. Fíjense, el primer punto, bueno, es observar los prerequisitos de conocimiento. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que venimos hablando? Es decir, necesito saber un poco de probabilidad y estadística. Necesito saber de programación y necesito saber de la propia área en la cual me estoy desempeñando. Digamos que son los primeros prerequisitos que uno necesita. Luego, el segundo prerequisito, bueno, es aprender como tal de ciencia de datos. ¿Okay? Aprender como tal las técnicas de la ciencia de datos. Otro aspecto que nos puede ayudar a adquirir la experiencia, porque fíjense que no solamente es la técnica, sino también la experiencia, es incorporarnos a casos de estudios en tiempo real. ¿Okay? Por ejemplo, lo que son los sistemas de recomendación. Por ejemplo, lo que son los sistemas de recomendación es uno de los grandes, digamos, algoritmos que nos permiten implementar casos de estudios en tiempo real. ¿Okay? Estos son algoritmos muy conocidos que también nosotros los estudiamos acá en los distintos diplomados. ¿Okay? Trabajar en proyectos en vivo, es decir, si usted está embebido o se quiere incorporar al área de ciencia de datos, usted tiene que meterse en proyectos que estén en caliente, proyectos que estén en pleno desarrollo. Por ejemplo, lo que son los servicios de Amazon, los Amazon Web Services constantemente están proponiendo a los investigadores que se incorporen a las distintas estrategias que ellos tienen para manejar grandes volúmenes de datos y siempre andan proponiendo la incorporación de profesionales ad honorem o no en estos distintos proyectos. ¿Okay? Construir un portafolio. Bueno, evidentemente ya cuando usted ha adquirido la experiencia a través de casos de estudios real y a través de proyectos, trabajos en vivo, usted tiene que construir un portafolio que es su carta de presentación. ¿Okay? Que es su carta de presentación ante cualquier persona que quiera hacerse de sus servicios. ¿Okay? Esto también es importante en términos de cómo usted va a promocionar lo que ha adquirido. Y finalmente, participar en hackathons. Hackathons es digamos que es un anglicismo que tenemos allí, que no es otra cosa que participar en estos maratones. Estos maratones, bien sea de programación, ¿okay? En los cuales también nosotros podemos adquirir ciertas habilidades porque nos abrimos hacia otra experiencia. Entonces fíjense cómo todo va sumando para ir adquiriendo las distintas habilidades. Evidentemente el diplomado online participa de manera efectiva
en los 4 primeros puntos que tenemos en la adquisición de conocimientos, en aprender data science, en casos de estudios en tiempo real y en proyectos en vivo. ¿Okay? Porque como lo mencionó el profesor Buitrago al inicio del conversatorio, aparte de dar clases, muchos de los profesionales que aquí se desempeñan son asesores en distintos proyectos, ¿okay? Los cuales nosotros podemos incorporar a los estudiantes que estén interesados. Bien, ahora, ¿cómo en definitiva adquirimos esto? Bueno, existen 4 métodos principales para conseguir las habilidades. Bueno, el primero es obtener un título de posgrado en ciencia de datos. El tercero, participar en un bootcamp de ciencia de datos. El cuarto, realizar trabajos de ciencia de datos en su trabajo actual. Y aprender por sí mismo a través de cursos en línea y libros de ciencia de los datos. Fíjense que estas son 4 alternativas que usted tiene para poder ir adquiriendo las habilidades. Para su digamos, provecho, si se quiere, a través de diplomados online, cualquiera de estas cuatro rutas que usted decida para emprender empezar en los estudios en ciencia de los datos, lo puede hacer a través de diplomados online, porque precisamente esa es una de las grandes ventajas que ofrece la educación en línea. La educación en línea es sumamente versátil. La educación en línea, aparte de que va evolucionando cada día, nos permite que estos 4 puntos que nosotros tenemos aquí, que en el pasado era muy difícil de congregarlos todos en un solo lugar, en la actualidad, debido a la educación online, nosotros podemos congregar cualquiera de estos puntos en institutos como este. ¿Okay? Porque, bueno, aquí nosotros se otorga un título avalado por la Universidad Central de Venezuela a través de los distintos máster que aquí se desarrolla. Participar en un bootcamp, bueno, si se quiere de alguna manera, la manera como están estructurados los cursos, que es una parte práctica, es una parte teórica, tiene ese perfil de bootcamp. Realizar trabajos de ciencia de datos en su trabajo actual, bueno, nosotros tratamos de motivar a que para la aprobación de los distintos diplomados, el participante realice un trabajo que esté directamente relacionado con el área en la cual se desempeña. Y aprender por sí mismo, bueno, esto es algo que independientemente de lo que usted está haciendo, tiene una parte fundamental también de la formación, porque si bien es cierto que donde sea usted le presenta el contenido, hay una gran parte del trabajo que usted tiene que desarrollar por su cuenta. Bien. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Y con esto cerramos antes de que vayamos a ver lo que en concreto nos ofrece diplomados. ¿Cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones, estimados participantes, son infinitas. Cada día hay más aplicaciones. O sea, este tema de las aplicaciones no es algo rígido. El tema de las aplicaciones, como dijimos antes, parte de la habilidad del científico en cómo traducir una situación de negocios en un problema de ciencia de datos. Por eso es que las aplicaciones, bueno, aquí traemos algunas, pero son muchísimas. Por ejemplo, en lo que se refiere a las ciencias de la salud, tenemos, bueno, sistemas para la optimización de los diagnósticos médicos, análisis de base de datos clínicas, métodos de detección temprana de enfermedades, minería de texto clínico, inteligencia artificial, machine learning para la telemedicina, etcétera. Y esto continúa. Nosotros hemos tenido la dicha de que varios participantes que se han graduado aquí en el máster de analítica avanzada y ciencia de datos han hecho algunos trabajos en esta dirección, que bueno, cuando esos trabajos están a la disposición de los estudiantes de nuestros diplomados. Bien, por ejemplo, en los procesos productivos podemos mencionar solo algunos, por ejemplo, optimización de cadenas de abastecimiento, automatización de procesos, monitoreo y control de calidad, sistemas de mantenimiento predictivo, sistemas de video analytics para la calidad de productos, entre otros. Y la lista se extiende y continúa. ¿Okay? Por ejemplo, otra de las aplicaciones en procesos comerciales. Por ejemplo, permite conocer de mejor forma a los clientes y sus comportamientos de consumo, favorece la creación de experiencias, ¿okay? Las técnicas de segmentación, sistemas de clasificación y recomendación mediante machine learning para ofertas, sistemas de pricing dinámico, inteligencia artificial. Fíjense, es decir, hacer una lista a veces pareciera un ejercicio infructuoso debido a lo grande que puede ser, pero fíjense los puntos que estamos tratando. Estamos tratando minería de texto, estamos hablando de análisis de sentimientos, análisis de preferencia, muchísimas cosas. O
Y cada día, les repito, la lista va increciendo. Fenómenos sociales, ciencias sociales. Por ejemplo, la creciente disponibilidad de información y el acceso cada vez mayor a datos públicos favorece la comprensión y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales. Fíjense cómo, evidentemente, no observan las grandes campañas, por ejemplo, presidenciales, el uso del dato es fundamental. El uso del dato es fundamental, ya que, bueno, debido a la gran incertidumbre que hay con respecto a aquello que se estudia en economía, que es el tema de las preferencias. Si uno conociera la función de utilidad o la función de preferencia de la gente, evidentemente no había ningún tipo de problema, porque uno conoce perfectamente qué es lo que quiere y qué es lo que necesita la persona. Aunque hay por allí alguien que dice que, bueno, que toda oferta genera su propia demanda. Bueno, esto es relativo, esto es muy debatido, pero de alguna manera, realmente, volviendo un poco al punto, es que uno desconoce la preferencia de la gente, en este caso del consumidor, la función de preferencia o la función de utilidad. Y eso es lo que nosotros tratamos de discernir. Eso es lo que nosotros tratamos de discernir con la ciencia de datos. Las aplicaciones de Big Data en ciencias sociales están contribuyendo de forma significativa. Evidentemente, si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, de la gestión de un sistema de salud pública, evidentemente en un país, por ejemplo, como la India, que estamos hablando de millones de habitantes, o un país como China, estamos hablando de millones de miles de millones de habitantes, evidentemente trabajar esto con una hojita e ir haciendo una listica a mano, esto no tiene ningún tipo de sentido. Es ahí donde las arquitecturas de Big Data son fundamentales, para el manejo de los datos, a través de un data warehouse, a través de la arquitectura que nosotros que más se adecue a nuestras necesidades. Continuando, por ejemplo, con las comunicaciones. Ahorita que, bueno, evidentemente que si no estás en una red social, no estás en nada, por decirlo así. Las redes sociales son grandes generadores de información, grandes generadores de datos. ¿Y qué podemos hacer allí? Bueno, muchísimas cosas. Entre análisis de texto, análisis de emociones en redes sociales, analíticas de imágenes y videos, análisis de predicción de noticias falsas o fake news. Y para ustedes contar, son muchísimas las aplicaciones que se pueden hacer utilizando información de las redes sociales, nichos de negocio, nichos de mercado, identificación de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo podemos lograr únicamente con información medible, ponderable, procesable y analizable. Por eso es que es tan importante, y por eso que lo decíamos anteriormente, la parte de el data cleaning, que es la parte fundamental de todo esto. Ahora, permítanme por un momento dejar de presentar acá y compartir con ustedes nuestra página en Diplomado. Vamos a dejar de presentar por un momento. Vamos a detener un poquito aquí la presentación y vamos a compartirles la página de Diplomados para que veamos qué podemos hacer o cómo Diplomados tiene esto estructurado. Dame un segundito acá mientras allí deben estar viendo lo que es nuestra oferta de curso. Fíjense que en Diplomados Online estamos en vista de todas estas necesidades que es bien, ahí deben estar observando o deben estar viendo la pantalla de Diplomados Online, donde tenemos nuestra oferta académica. ¿No se ve la pantalla? No se ve. Dame un segundito mientras acá corregimos una ventana. Muy bien, perfecto. Ahora sí, perfecto. Ahí tenemos la oferta académica que presenta... ¿No se ve? ¿Se cayó otra vez?
que presenta diplomados online. ¿Okay? Ahí tenemos másters, especializaciones, diplomados. Pero lo que nos congrega hoy es precisamente esta especialización en inteligencia artificial, que es lo que estamos de alguna manera trayéndoles el día de hoy. También nosotros tenemos máster en ciencia de datos, tenemos desarrollado cursos y diplomados en las distintas áreas que competen a la ciencia de datos. En esta oportunidad, fíjense, tenemos acá la especialización en inteligencia artificial, que es lo que nosotros ofrecemos. Lo que nosotros ofrecemos acá es que usted aprenda R, o aprenda Python, algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales con Keras y TensorFlow, que digamos que son los temas fundamentales para el trabajo en esta área de inteligencia artificial, que también se intersecta, como dijimos, con el Machine Learning y que competen al área de ciencia de los datos. Nosotros ahí tenemos toda una oferta académica que ustedes perfectamente la pueden consultar visitando nuestras páginas o llamando a los encargados del mercadeo. También se pueden comunicar con nosotros los profesores en el caso de que ustedes tengan alguna pregunta, tengan alguna duda, tengan algún punto que quieran aclarar en términos de sus expectativas con respecto a lo que van a aprender. ¿Okay? Porque evidentemente si uno va a hacer una inversión de este tipo, uno tiene que tener toda la información pertinente para tomar la mejor decisión. ¿Okay? Entonces, la descripción general, por ejemplo, de esta especialización para que ustedes se lleven, la información. Fíjense, la descripción general del curso, ¿cuál sería? Bueno, en esta especialización aprenderás las principales tecnologías, algoritmos y aplicaciones que involucran la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, con lo que nos introduciremos en las principales tendencias que están aplicando las grandes corporaciones y pequeños emprendedores para lograr la eficiencia, optimización y el manejo de la información, lo cual se traduce en una maximización de los retornos esperados por ello. Fíjense cómo todo lo podemos orientar en esta dirección. Esta es una de las tantas aplicaciones que tiene esta área de la ciencia de los datos. ¿Qué es lo que aprenderás en este curso? Fíjense, nosotros en esta especialización, que es la que estamos mostrando el día de hoy, ustedes, repito, con un poquito más de calma pueden revisar toda la propuesta académica de diplomados online. Aquí, ¿qué ofrecemos? Bueno, fíjense, aprender y configurar la instalación de R, de Python y Tableau. Y Tableau, a pesar de que no sea un software libre como lo puede ser R y Python, también tiene un alto poder de visualización. Por eso es que nosotros lo incorporamos dentro del pensum de estudio de esta disciplina, porque consideramos que es importantísimo. Aparte con R y Python emprenderás los estudios en los algoritmos clásicos de Machine Learning y de ciencia de datos, como son k-vecinos más cercanos, k-medias, algoritmos basados en árboles, algoritmos de regresión, de clasificación, etc. Nos introducimos en lo que es el ciclo de trabajo de la minería de datos, porque el ciclo de trabajo de la minería de datos, digamos, sigue una lógica. Evidentemente yo no voy a comenzar sin conocer los datos, sin conocer el problema, voy a comenzar a proponer un modelo. Bueno, ¿un modelo de qué? Okay, ¿qué quiere modelar usted? Bien, por eso es que el punto de inicio de todo esto es la pregunta de investigación y luego ver si cuento con los datos para resolver mi pregunta de investigación. ¿Ok? Que donde esta pregunta de investigación, como hemos dicho a lo largo de esta charla, está relacionado con la traducción del problema generado en el negocio, bien sea en la corporación o también desde el punto de vista académico, ¿por qué no? ¿Ok? Aprenderás las principales tendencias de inteligencia artificial, tales como procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje reforzado, redes neuronales. Bueno, esto es lo que está ahorita en la palestra, ¿ok? Lo que es el procesamiento del lenguaje natural para reconocimiento de voz, para reconocimiento de texto, aprendizaje reforzado y redes neuronales para el procesamiento de imágenes y para ustedes contar cualquier tipo de aplicaciones que puede tener esto. Por ejemplo, la SARI de Amazon Web Service, si no me equivoco es SARI, sí. No, SARI es la otra, perdón. Bueno, están basados en algoritmos de inteligencia artificial, lógicamente. ¿Okay? Aquí hasta es posible hablar de robótica. ¿Okay? Es posible hablar de robótica, claramente, ¿no? Aprenderás a trabajar con librerías de inteligencia artificial como Keras y TensorFlow, que son las principales, pero esto no quiere decir que no podamos
trabajar otras librerías como NumPy, Pandas, Scikit-learn, etcétera, etcétera, etcétera. Son librerías de Python. Ahora, esta especialización, ¿cómo está estructurada? Bueno, esta especialización está estructurada en diplomados, en 3 diplomados que son conformados por varios cursos. En promedio son de 5 a 4 cursos, de los cuales conforman cada uno de los diplomados. En este caso, la especialización de inteligencia artificial está conformado por 3 diplomados básicamente. El Data Science Essential Training, donde ustedes van a aprender todos los elementos básicos fundamentales del trabajo en Data Science, porque recuerden que esto es una intersección de las 3 áreas: Machine Learning, probabilidad y matemáticas, y inteligencia artificial. Nosotros tratamos aquí de recoger en este programa la intersección de estas 3 áreas de conocimiento, empezando por lo que es la ciencia de datos, donde vamos a estudiar, por ejemplo, en lo que compete a matemáticas como elementos de ciencias de computación y procesos estocásticos en R. Esto es básico, entendiendo de que, por ejemplo, los procesos de Markov, los procesos de Poisson, que son los principales procesos que uno estudia allí, están directamente relacionados con muchos modelos y con muchos problemas de la vida cotidiana. ¿Okay? Los modelos de cola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y en el área de seguros y finanzas, estos modelos son muy utilizados. Bien, aquí también estudiamos Introducción al Data Science con R, donde vamos a estudiar todas las distintas temáticas de Data Science, pero todas implementadas con R. Luego vemos un curso básico fundamental también de Data Science con Python, y Python Essential Training, donde ustedes van a ver cómo son las sentencias en R, cómo se formulan las variables en Python, cómo se formulan las funciones en Python, cómo es el flujo de datos en Python, es digamos los diccionarios, etcétera, todo lo básico fundamental que es el skills que se quiere de hacking, ¿no? El skill de hacker que se busca allí, ustedes lo van a encontrar en ese curso. Luego Tableau para Data Science, que es la parte de visualización, y cerramos con un proyecto en ciencia de datos, que es lo que le decíamos. Aquí en este proyecto de ciencia de datos, nosotros preferiblemente buscamos que usted desarrolle una temática que esté directamente relacionada con el área en la cual se desempeña. Okay, en el segundo diplomado tenemos Data Mining para Business Analytics. Aquí ponemos para Business Analytics, pero realmente es un poquito más general. Por ejemplo, partimos con lo básico fundamental del ciclo de la minería de datos y de un ciclo de problemas de un problema de Data Science, como es el Essential Data Cleaning. Ahí vamos a ver cómo trabajar con los datos faltantes, cómo trabajar con los datos anómalos. Si se quiere, no quiere decir que un dato, porque sea anómalo, tiene que ser malo. De hecho, generalmente los orígenes de las grandes investigaciones las encontramos en lo que llamamos outliers, ya que los outliers pueden estar indicando, más que un error humano en la recolección del dato, pueden estar indicando un cambio de tendencia. Y como dijimos a lo largo de la charla, si yo identifico ex ante este cambio de tendencia, el provecho que yo puedo sacarle a esta información que tengo, bueno, es muchísimo. ¿Okay? Vamos a ver también ese diploma Fundamentos de Minería de Datos para Business Analytics, Fundamentos de Métodos de Clasificación, todos los métodos de clasificación en Data Analytics, los más utilizados, Fundamentos de Métodos Predictivos, y un gran caso de estudio que digamos que ha sido estudiado con mucha extensión, que es el caso o los ejemplos de minería de texto, análisis de sentimientos y redes sociales. ¿Okay? Fíjense que es uno de los grandes cursos que nosotros vemos aquí. El curso está basado en todo lo que ya se ha formalizado en términos de en estas tres aplicaciones o estas 3 áreas de experticia y de búsqueda de información, que son esencialmente las redes sociales y los textos generados por las redes sociales. Entonces fíjense cómo en este segundo diplomado cada uno de estos puntos es un curso, ¿okay? Cada uno de estos puntos es un curso, por lo cual nos permite profundizar en cada uno de estos temas. ¿Okay? No son tips dentro de un diplomado, no. Cada uno de estos son un curso, lo cual nos permite llevar a una profundización intermedia, y en algunos casos más que intermedia. Por ejemplo, en el caso de procesos estocásticos, es una aproximación más que intermedia, y en el caso de Data Science con R, nosotros vamos un poquito más allá, porque no lo vemos de la manera convencional como se ofrecen en muchos de los cursos, sino que vamos a estudiar R desde el punto de vista de los pipelines o flujos de Machine Learning. ¿Okay?
Esto, esto es básico porque nos agiliza mucho la velocidad de procesamiento, nos agiliza mucho el trabajo que tenemos que hacer. Y un tercer diplomado que está netamente dirigido hacia la inteligencia artificial, en el cual vemos varios cursos como son Introducción a la Inteligencia Artificial, Deep Learning con Keras y TensorFlow, Advanced Deep Learning and Computer Vision, Procesamiento en lenguaje natural y Aprendizaje reforzado. Vemos que aquí es donde está el kit del conocimiento de la inteligencia artificial. Ahora bien, esta es la manera como está configurada la especialización. Esto no quiere decir que usted se va a confinar a estos temas. Si usted necesita, usted observa que en el desarrollo de su formación académica necesita profundizar, por ejemplo, en algo que no lo tenemos aquí, pero está de manera implícita en todo esto, que es el manejo de base de datos. Usted también diplomados online le ofrece a usted un diplomado especializado en base de datos y en arquitecturas del tipo Big Data and Spark. ¿Okay? Porque Spark también es otra de las arquitecturas, aparte de Hadoop, que se utilizan para el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Y evidentemente todos estos cursos se encuentran certificados y avalados por la Universidad Central de Venezuela, de la cual nosotros también somos profesores. En mi caso, como lo dijo el profesor Buitrago, soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Central, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, fíjense que de alguna manera usted en diplomado online cubre esos puntos que señalamos a lo largo de la charla con respecto a su formación. Ustedes pueden consultar en diplomadosonline.com todo lo que es el contenido de los máster. Fíjense que aquí en los máster simplemente compararnos aquí podemos ver máster en negocios, inteligencia de negocios con Big Data. Tenemos también el máster en Data Science y Analítica Avanzada, máster en Strategic Management. Tenemos máster en Marketing Digital and E-Commerce, máster en Full Stack Development. Es cuestión de que ustedes naveguen en cada uno de estos contenidos que tenemos a su disposición. Tenemos las distintas especializaciones. Tenemos una especialización muy buena, que es la especialización en simulación computacional para ingeniería, que es algo que es poco común que ustedes lo observen en las ofertas académicas. Y la especialización que en esta oportunidad estamos mostrando, que es la especialización en inteligencia artificial, que es la que me corresponde, por ejemplo, en mi caso, coordinar. ¿Ok? Hay otras. Tenemos también diplomados en distintas áreas. Tenemos diplomados en diseño, en marketing, ingeniería, salud, negocios, data science, IT, web development y cursos. Cursos también, fíjense. Toda la oferta que tiene diplomados online para ponérsela a su disposición para que ustedes, junto con nosotros, podamos darle las asesorías para que ustedes vayan configurando su camino de aprendizaje. Porque evidentemente sería, y me disculpan la palabra, un poco necio pretender de que uno tiene todo el conocimiento, de todo el espectro del conocimiento. Uno conoce una pequeña sección del conocimiento. Por eso es que nosotros acá tenemos una comunidad conformada en diplomados online que transversaliza distintas disciplinas en las cuales vamos de alguna manera haciendo podemos decirlo, vamos conformando a través de una iniciativa transdisciplinaria este camino o esta ruta a seguir. ¿Okay? Nosotros lo que estamos acá es para facilitarles esta ruta, para asesorarlos y para ayudarlos basado en la experiencia, en la mucha o poca que tengamos en cada una de estas áreas, ayudarlos a definir ese camino, ayudarlos a definir esa ruta de aprendizaje. ¿Okay? Bueno, esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a